Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Somos su creación y cantamos. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cantamos digno. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te alabamos, Señor, y te reconocemos. Te damos gracias porque vos habitás en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor, porque por medio de tu sangre y por medio de Jesucristo nos hiciste justicia tuya a partir de su sacrificio y de su resurrección. Gracias porque gracias porque nos das esta posibilidad de participar de una alabanza permanente, ahora y por los siglos de los siglos. Como vos sos eterno, queremos estar eternamente junto con vos. Te agradecemos por este tiempo, por este momento. Bendecí tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hemos podido tener un tiempo de alabanza, por lo menos para nosotros, la Iglesia Río Ceballos, los jóvenes, es la primera que tenemos de esta forma, así que estamos muy contentos de haber podido empezar y creo que ha salido lindo, hemos podido cantar en nuestros hogares de una manera más fresca, ¿no? No con una grabación de YouTube como le suelo poner, sino con algo en vivo. Ya tenemos ahí también muchos talentos por parte de Albert y que iremos comprometiendo de a poco. Bueno, como verán todos, la Iglesia Alberdi y nosotros estamos haciendo una reunión conjunta, fue una sorpresa que surgió en el transcurso de la semana, surgió de nuestros corazones unirnos para hacer algo más lindo en conjunto, que nos impulse, que nos anime a seguir viendo otros jóvenes que están en medio de esta cuarentena con la misma intención y necesidad de Cristo. Tenemos visita a otras iglesias, tenemos también bueno, la iglesia armenia, que nos acaba de compartir la parte de alabanza, y una iglesia armenia Alberdi, que es la esposa de Mati, que tiene su corazón en Alberdi, pero físicamente está toda en la iglesia armenia. Y tenemos gente, Meli Nieva, de la iglesia Santa Isabel, en el estudio tuvimos la iglesia coreana, es una noche evangélica libre, coreana, armenia, todo, es una noche para la juventud y para Cristo. Lo que vamos a hacer ahora es tener el tiempo de la palabra. Una bienvenida a todos, gracias a todos que han separado este tiempo en sus hogares para estar. Vamos ahora a compartir la palabra. Para aquellos que se suman a nosotros, a los jóvenes Río, venimos estudiando hace tiempo acerca de la justicia. Hemos tenido una buena cantidad de reuniones acerca de la santidad, tanto la santidad como concepto bíblico a definir, la santidad de Dios, la santidad como demanda divina, por lo tanto vimos después la santidad en la vida. También Diego nos compartió algo acerca de lo que es la santificación, este proceso que se da en nuestra vida, en nuestro transitar en el mundo. Eso dio paso al siguiente tema, la justicia de Dios. Empezamos hace 2 sábados, si no me equivoco, a ver la justicia de Dios.
investigaron los chicos acerca de la justicia de Cristo, terminaron surgiendo temas y conceptos como la justificación, la propiciación, la sustitución, muchos temas que son temas teológicos que surgen cuando uno empieza a profundizar en la palabra. Bueno, hoy lo que vamos a ver, el título es La justicia de Cristo, pero en estos 10 minutos de esta primera sesión, después vamos a continuar, simplemente vamos a hacer algo introductorio, vamos a aprovechar 8 o 9 minutitos para introducirnos en lo que es la idea central del mensaje que lo vamos a tener en la siguiente sesión. Así que, sin ir más lejos, vamos a abrir la palabra en 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Vean, 2 Corintios 5, 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Leemos nuevamente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, uno de los principios del estudio bíblico es conocer el contexto de un texto, ¿sí? Son trabalenguas cuando te pones a explicarlo, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Este texto no está solo, este texto para ser estudiado necesita ser estudiado en su contexto, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte, pero ahora con esto nos vamos a meter en el tema de la justicia de Cristo, y para ver la justicia de Cristo lo vamos a enfocar desde la impecabilidad de Jesucristo. Los jóvenes, la semana pasada, Río, ya hemos, abuelo de pájaro se lo cité, pero hoy vamos a frenarnos un poquito en cada concepto. La impecabilidad de Jesucristo, básicamente el hecho de que Cristo no pecó. Bien, pero no solamente vamos a hablar de que Cristo no pecó, sino de que Cristo no podía haber pecado, nunca podría haber pecado. Pero arrancamos con lo primero. Cristo no pecó. El texto que leímos, que es el que nos introduce en el tema, nos dice que el que no conoció pecado. Lo primero que aprendemos acerca de Cristo en tiempo posterior a su muerte es de que Él no conoció pecado. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo ningún tipo de vínculo con el pecado, ningún tipo de vínculo experimental de pecado. Eso es importantísimo que lo entendamos. Lo segundo es que no solamente que Él no conoció pecado, sino que Él no hizo pecado. 1 Pedro 5, 22. Primera Pedro, anoté 5, 22. Y no tenemos 22, espérame un segundito. Y no lo voy a encontrar al texto, así que vamos al otro. Hebreos 4:15, ya se los voy a encontrar para la próxima sesión. No sé por qué anoté 5:22. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, la tentación llegó al Señor, sin embargo, Él no cometió el pecado, no cayó en pecado. Y por último, 1 Juan 3:5. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, para introducirnos en el tema, hablando acerca de Jesucristo, no conoció pecado, no hizo pecado, no tuvo pecado. Esto para decir y enseñar de que Cristo no pecó. Ahora, el segundo punto que yo les dije hace un ratito es que Cristo no podría haber pecado. Lamentablemente, en especial en los últimos 2 siglos, se están metiendo muchísimas corrientes de que tratan de rebajar la persona de Jesucristo hasta un simple mortal, hasta un hombre más.
Aunque la humanidad de Jesucristo nos muestra y nos enseña bíblicamente de que Él es hombre, aún hoy, Él es hombre, 100% hombre, eso no significa de que Él fue como cualquier hombre. Por eso nosotros en la reunión de jóvenes aquí en Río Ceballos tratamos de primero ver acerca de y aprender acerca de la santidad. La santidad es mucho más que la ausencia de pecado, fue una de las cosas que aprendimos. Lo hemos visto, lo hemos aprendido y lo hemos desarrollado. Cristo como Dios, en su calidad de santo, este atributo divino de santidad, es totalmente distinto al resto de la creación. Sí, es 100% hombre. Él se hace parte de la raza que viene a rescatar. Sin embargo, aunque Él viene a rescatar a la humanidad y Él asume la naturaleza humana, Él no es como el resto de los mortales. Él es totalmente distinto porque Él en ningún momento pierde ninguno de sus atributos divinos. El hecho de que durante su ministerio terrenal, por voluntad propia, no haya hecho uso de muchas de las capacidades que Él tiene como Dios, no significa de que Él haya perdido algo. Su humillación en los días de que Él estuvo en la tierra no hizo que en ningún momento Él perdiera ninguno de sus atributos, simplemente que no se exteriorizó todo aquello que Él era. Si ustedes leen Colosenses capítulo 2, verso 9, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Un pequeño destello de toda esa plenitud se conoció en el monte de la transfiguración, a tal punto que sorprendió a los discípulos que estaban con Él. Pero eso en ningún momento significa de que Él perdió algo de lo que Él fue, es y siempre va a ser. Él como Dios es santo, y como santo Él es totalmente distinto al resto de la creación. En la condición de hombre, su santidad lo posiciona en un lugar totalmente aparte, separado. Las pruebas que se hicieron a Él, la tentación, por ejemplo, de Mateo capítulo 4 por parte del diablo, no fueron para ver si caía o no caía, fueron simplemente para evidenciar de que él no iba a caer, fueron para que se vea, se pueda percibir, haya un respaldo legal. Cuando vimos la justicia de Dios la semana pasada, vimos de que esto es toda una cuestión legal, viendo todo desde la perspectiva divina, la cuestión legal desde el cielo. Legalmente, Dios estaba presentando a aquel cordero que iba a sustituirnos a nosotros, y era necesario que se mostrase, que se evidenciase de que Él era el cordero sin mancha, que era capaz de ocupar ese lugar, que era capaz de morir en la cruz. A ver, ninguno de nosotros tenía esa capacidad, ningún ser humano jamás tuvo esa capacidad de poder ocupar el lugar que ocupó Cristo. ¿Y por qué Cristo sí pudo? Justamente por su condición de santo. Entonces, no solamente que tenemos el hecho, la evidencia bíblica de que Cristo no pecó, sino que tenemos la evidencia bíblica de que Cristo no podía pecar. La impecabilidad de Jesucristo fue evidenciada a lo largo de los evangelios por aquellos testigos oculares que lo siguieron posteriormente. Pero también nosotros la semana pasada lo que hicimos fue citar 5 testigos que no fueron seguidores de él, al menos no inicialmente. 2 de ellos sí se convirtieron, o por lo menos de 2 de ellos hay registro. Pilato, en el Evangelio según San Juan 19:4, Pilato se da cuenta de que no había ninguna culpa en él. O sea, Pilato no haya falla en este hombre, no haya falta tampoco. La esposa de Pilato fue atormentada en sueños. ¿Por qué? Porque se le estaba advirtiendo, se le estaba dando la posibilidad a Pilato de que no tomara parte en esto, ¿bien? Con todo lo que iba a acarrear por detrás. Pero bueno, la esposa se dio cuenta a través de la revelación que recibió de parte de Dios de que este hombre era justo, de que Cristo es justo. Judas, Mateo 27:4, Judas, ese Judas que siente remordimiento pero no arrepentimiento. Judas se da cuenta de que estaba entregando a alguien inocente. El ladrón en la cruz, el ladrón moribundo, ¿qué es lo que dice? Este ningún mal hizo. Y por último, el centurión romano, el centurión que estaba frente a Cristo cuando él muere, dice, verdaderamente este el Hijo de Dios, se da cuenta de que la persona que él mismo había formado parte del comité de asesinato era una persona justa. Vamos a terminar esta sesión, así empezamos una en breve. Ya mismo envío la invitación, estén atentos a sus celulares, mails y todas las redes que tengan.
Lo que hicimos hasta ahora fue simplemente introducirnos en la impecabilidad de Jesucristo. Cristo no pecó, ya que la Biblia nos enseña que no conoció pecado, no hizo pecado, no tuvo pecado, y además Cristo no podía pecar por el hecho de que Él es Dios, Él es santo. ¿Sí? Bueno, testigos de su santidad y de su impecabilidad, de su condición de justo, tenemos obviamente cada uno de los discípulos y luego apóstoles, y también tenemos a Pilato, su esposa, Judas, el ladrón en la cruz, y el centurión romano. Son todas esas personas que hemos escogido como ejemplos. Seguramente si ustedes investigan pueden encontrar más testigos de la impecabilidad de Jesucristo. Ahora lo que sí vamos a hacer es desarrollar brevemente lo que es 2 Corintios 5, 21. Y yo una de las cosas que les dije cuando empecé es que un texto debe ser estudiado en su contexto. Entonces, hola, todo bien, tenemos toda la concurrencia de todas las edades. Bien. El verso 21 del capítulo 5, ahí tenemos una más que se nos suma. El verso 21 del capítulo 5 está dentro de una porción de la carta, la segunda carta que Pablo le manda a los Corintios, la segunda de la que tenemos registro, en teoría es la tercera, dentro de un contexto en el cual Pablo está hablando de sus motivaciones, lo que a él le motiva para el ministerio y que él utiliza como ejemplo para que el resto tenga como motivación. Entonces, en el capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 6, vamos a tener la seguridad de salvación, ¿sí? La importancia de que nos motiva la seguridad de salvación. Contrario a lo que pensaríamos que la seguridad de salvación nos debería relajar, no, la seguridad de salvación nos impulsa. Al verdadero cristiano la seguridad de salvación lo impulsa. Si vos ves a alguien que, reposando en la promesa de que la salvación no se pierde, se relaja, no es cristiano. O sea, por lo menos no hay evidencia bíblica que sea cristiano. Solo Dios conoce los corazones, solo Él los pesa, pero bueno, el Señor también nos deja ciertas evidencias, Filipenses lo llama indicios, la carta de los Filipenses lo llama indicios. Bueno, la seguridad de la salvación y la seguridad de una resurrección nos permite a nosotros motivarnos para el ministerio. Entonces, sabiendo que nuestra salvación es segura y hay una certera resurrección futura, entonces nosotros avanzamos. Del verso 10 al verso 13 tenemos el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el lugar donde será puesta a prueba lo que nosotros hayamos hecho para el Señor. Si lo hemos hecho con el poder, la guía del Espíritu Santo, entonces todo aquello que hemos hecho será como el oro, la plata y las piedras preciosas frente al fuego. Se mantienen su estado, incluso son purificadas, son limpiadas. En cambio, si lo que hemos hecho lo hemos hecho con nuestras fuerzas, sin importar cuánta apariencia de éxito tenga para el mundo, será como heno, madera y hojarasca, que frente al fuego se consume. Entonces, el tribunal de Cristo no es un lugar de juicio, sino un lugar de premiación. Pablo, ¿qué dice? No solamente me motiva el hecho que algún día seré resucitado y viviré eternamente, sino también el hecho de que lo poco que yo hago, que no lo hago con mi fuerza, sino que lo hago con el poder de Dios, dice en la carta a Filipenses, Dios produce el querer y el hacer. O sea, lo que yo hago con sus fuerzas es premiado como si lo hiciese yo. O sea, eso me motiva. ¿Me motiva qué? A hacer más para poder recibir de parte de Él. Luego es muy útil lo que leyó Mati del capítulo 4 de Apocalipsis, dado que en ese contexto estamos en el trono de Dios. Capítulo 5 se nos introduce a el trono y el cordero, ya entra el cordero que es Jesucristo, y todos los ancianos poniendo sus coronas como ofrenda a Él. Las bendiciones y las recompensas que recibiremos en el tribunal de Cristo no son para quedar bien frente al resto en la manzana que nos toque vivir en la Jerusalén celestial, sino que son para entregarlas como ofrenda a Cristo, ¿sí? Por eso la necesidad de trabajar para poder obtener más, para poder entregarle más en ofrenda a Cristo. Siempre el objetivo es darle gloria a Él. Entonces, capítulo 5, del 1 al 9, tenemos la seguridad de la resurrección, por lo tanto, la seguridad de salvación. Del 10 al 13, el tribunal de Cristo. Y en el contexto de nuestro texto, tenemos del verso 14 al 21,
el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, dice el verso 14. El amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí empieza a desarrollar algo que es muy profundo en lo que se refiere a estudio, ¿sí? Está enseñándonos la doctrina de la sustitución. Nos está enseñando cómo el hecho de que uno muera por todos, desde la perspectiva divina, significa de que todos murieron. O sea, lo que dice Romanos capítulo 6, que nos enseña acerca del bautismo, vieron que en Romanos capítulo 6, que nosotros extraemos de ahí la enseñanza del bautismo, que en realidad la base y el contexto de Romanos es el bautismo en el Espíritu Santo, que es algo que se produce una única vez en el momento de nuestra conversión y que le pasa a todos los creyentes, que es el hecho de que hemos muerto a la antigua vida y nacemos y somos nuevas criaturas. Entonces, ¿qué dice? Segunda Corintios 5, siguiendo obviamente la misma idea de Romanos, dos cartas escritas en tiempo distinto, pero por el mismo autor divino y humano en este caso, nos dice: luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Y el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La sustitución nos muestra de que en la cruz de Cristo, el Señor, el Cordero justo, el Cordero que no pecó, el Cordero limpio, el Cordero sin mancha, se entrega. Él muere y todos los que acuden a Él, a través de lo que es el arrepentimiento y fe, una vez que el Espíritu Santo los convence de pecado, justicia y juicio, entonces todos ellos mueren y hoy son nuevas criaturas. Verso 18. Todo esto proviene ¿de dónde? De Dios, ¿sí? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Acá viene algo importante. ¿Qué es esto del ministerio de la reconciliación? Para hablar de reconciliación, ¿de qué tenemos que hablar primero? De una pelea, de una disputa, de una separación, de una división. Si yo me tengo que reconciliar con Betiana por algo que hice, significa que hubo un enojo de parte de la Beti, ¿o no? Bueno, la reconciliación busca arreglar algo que está roto. Si se nos habla del ministerio de la reconciliación, debemos entender de que hay algo que está roto. Hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Desde Génesis capítulo 3, o al menos el tiempo que relata Génesis capítulo 3 hasta hoy, es que la humanidad está condenada. Entonces, todos estamos enemistados con Dios. Desde el momento en el que nacemos hasta que nos entregamos a Cristo, hay enemistad entre el hombre y Dios. Dice Romanos capítulo 3, citando Isaías 14, Salmo 14 y otros textos. ¿Qué dice la palabra? Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. Nadie busca a Dios. Hay un problema. Hay una relación que está rota. ¿Y qué pasa? El Señor encomienda a nosotros, a la iglesia, que oficiemos como ministros, en este caso usa la palabra embajadores, en el nombre de Cristo, proclamando ¿qué? La reconciliación. ¿Sobre la base de qué? La base del amor de Cristo. Verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Bueno, muchos de acá podrían decir, bueno, entonces ya está, todo el mundo se salvó. No, no es así. Acá lo que está diciendo es que, y con la palabrita mundo, ¿qué está diciendo? A quienes Dios salva es a aquellos que forman parte de este sistema o de esto que es el mundo. La idea es la misma que en Hebreos capítulo 2, cuando dice de que no rescató a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Lo que está hablando aquí no es de que salva a toda la humanidad, sino de que es la humanidad la que tiene la posibilidad de la reconciliación con el Padre. No somos los únicos seres creados que están en enemistad con Dios. Ese tercio de ángeles que se fue junto con Satanás están en enemistad con Dios, pero ellos no reciben la salvación. Ellos no reciben ninguna obra de misericordia, ellos no reciben ningún tipo de reconciliación. ¿Por qué? Porque el Señor
en su designio eterno, determinó que la salvación es para la humanidad. Eso es lo que está diciendo el verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? ¿A los ángeles? No. Satanás y los ángeles ya han sido condenados, sino que está reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta, y acá viene la enseñanza, denme un segundito. Ahí estamos. Miki me quiere contar algo muy interesante, pero lo voy a tener que escuchar después. Dice el verso 19. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es lo que hace Dios en Cristo? No les toma en cuenta su pecado. Y ahí entramos en un problema, el problema legal del cual yo le estaba hablando. ¿Cómo Dios, que es justo y que es santo, no le va a tomar en cuenta el pecado a alguien? Vamos a los ejemplos en el Antiguo Testamento. Todo aquel que pecó recibió su justa condenación. Incluso Nínive, que por un momento, por un tiempo se arrepintió a través del profeta Jonás, después a través de Nahum y otros profetas, como por ejemplo Sofonías, Miqueas y demás, recibe un anuncio de destrucción y Nínive es destruida. O sea, demoró, pero llegó la destrucción. Jeroboam, los reyes que estuvimos viendo en el tiempo de estudio, en la hora pasada. O sea, ese mismo Dios es el que no toma en cuenta el pecado. ¿Cómo hace Dios para poder no tomar en cuenta el pecado y no convertirse en un Dios injusto? El problema del Evangelio, ¿saben cuál es? Y que no lo entendemos. Es que si no lo explicamos bien y no lo estudiamos bien, entonces vamos a llegar a la conclusión de que no deberíamos ser perdonados. Cosa que de base es así. Nosotros merecemos la condenación. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Verso 21. Al que no conoció pecado, a Cristo, el Cordero sin mancha, Dios lo hizo pecado, y la ira, su ira santa, su ira justa, su ira necesaria de ser derramada, se derramó ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y de esa forma, nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Es importante que prestemos atención, esperen que hay algo en el chat. Es importante que veamos algo. Dios se tomó muchísimo tiempo para revelarnos la forma en la cual Él iba a hacer y aplicar la obra salvífica de la cruz para nosotros y obviamente para los santos de la antigüedad. Dios se tomó el tiempo de revelarnos a través de Génesis el hecho de que Adán y Eva fueron reconciliados con Dios cuando Dios los viste. ¿Y con qué los viste? Con pieles de animales. ¿Significa esto que andaban un par de animales sin cuero por el mundo? ¿Esos animales qué pasó? Murieron. La Biblia nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ya Dios nos empieza a anticipar. La paga del pecado es muerte. Lo dijo y lo cumplió. En Génesis capítulo 3 Dios dijo y cumplió. La paga del pecado es muerte. Hubo muerte, me dio muerte. Seguimos avanzando. ¿Qué llegamos? A las promesas que hay en Abraham. Llegamos más adelante, vamos salteando un poquito, pero toda aquella promesa que hubo, la necesidad de sacrificios, el pecado siempre trajo eso. Éxodo y Levítico, por sobre todas las cosas, ¿qué nos enseña? Que la forma de reconciliarnos con el Padre es a través del derramamiento de la sangre. Y todos estos corderos que debían ser seleccionados de una forma muy específica y muy puntual, tienen que tener cierta edad, ciertas características físicas, ciertas características claramente visibles. Se tenía que evidenciar de que eran limpios, de que eran puros. No podías ofrecer cualquier cosa. ¿Por qué se enoja Cristo cuando entra en Jerusalén? ¿Por qué se enoja cuando entra al templo? No solamente que estaban comerciando adentro del templo, sino que estaban comerciando basura. O sea, venían las personas de muy lejos, ustedes piensen esto, vos salías con un corderito, si es que te daba la plata para tener un corderito para ofrecer, de un año, cuando salías del norte, geográficamente nos vamos a Dan, a la parte norte de Israel, y cuando llegaba a Jerusalén el corderito ya no tenía un año, ya no cumplía con los requerimientos. Entonces, sí, era lógico que hubiera un comercio en Jerusalén que les entregara les abriera la posibilidad a la gente que venía de muy lejos para no venir con un corderito todo el viaje. Ya venía la familia, los hijos, todo. Bueno,
compramos el corderito en Jerusalén. Pensémoslo desde la perspectiva de la rutina diaria de una familia en esa época. ¿Pero qué hacían ellos? No le daban el cordero de un año limpio, puro. Le daban cosas sucias, le daban cosas impuras. Ni siquiera los 2 palominos que pudo ofrecer José, que deja evidenciado que era pobre, el padre terrenal de Cristo, ni siquiera eso entregaban limpio. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos deja ver de que era necesario que alguien limpio se presentara. Ese cordero limpio, ¿quién iba a ser? Cristo. ¿Y quién nos provee a nosotros de Cristo? Y ahí hay algo en el Antiguo Testamento que muy elocuentemente, muchos años antes de Cristo, más de 2000 años antes de Cristo, un personaje maravilloso, apasionante de la Biblia, lo dijo y creo que sin entender su alcance. Génesis capítulo 22 dice Abraham, Jehová proveerá. Claro, Abraham no entendía el alcance y no entendió quizá en toda su vida el alcance de esas palabras. Hoy nosotros, privilegiados de tener toda la Biblia, lo entendemos. Jehová se proveyó a sí mismo del cordero sin mancha porque nosotros no podíamos ofrecerle nada. Y voy más allá. No solo que no podíamos ofrecerle nada, sino que no queríamos. Dice la Biblia que no hay quien entienda ni hay quien busque a Dios. ¿Sí? Nadie le busca a Él. Dios se llega a tu vida. Dios usa la iglesia para llegar a aquellos que como embajadores comparten el evangelio, el ministerio de la reconciliación. Entonces, Dios ve cuál es el problema. ¿Y cuál es el problema? Que Él dijo, Él demanda que la paga del pecado sea la muerte. Entonces Él dice, bueno, entonces mi ira justa tiene que caer. ¿Y sobre quién va a caer? Sobre un cordero sin mancha. Esta gente no me puede dar nada. ¿Qué me puede dar la humanidad? Ni siquiera quiere reconciliarse conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Dios se provee a sí mismo de un cordero sin mancha. ¿Ese cordero quién es? Y no puede hacerlo otro. Es el mismo Dios. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre, toma nuestra naturaleza para ser el representante de los hombres, el representante del mundo, no de ángeles ni ninguna otra creación, el representante del mundo. Y como representante del mundo se entrega. Lo que sucede en la cruz es terrible. Toda la ira de Dios se derrama sobre Cristo. Todo el piso del infierno cae sobre Cristo en la cruz. Eso es terrible. La sola idea del infierno ya no la asimilamos. No nos gusta pensar en un lugar de tormento eterno. No nos gusta pensar en un lugar donde la orina y el hollín corrompen. No nos gusta pensar en nada que dure mucho tiempo, nada malo que dure mucho tiempo. Tenemos un dicho que dice no hay mal que dure 100 años. El infierno dura para siempre. Todo el peso del infierno cayó sobre Cristo. ¿Sabes para qué? Para que la justicia de Cristo, esa justicia completa, esa impecabilidad que Él tuvo, esa evidencia que se pudo obtener a través de la vida de Cristo en la tierra, fuera imputada a nosotros. Y así Dios, a través de Cristo, nos ve a nosotros como si fuésemos justos. De ahí que nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo. Nada limpio en nosotros, todo es Cristo. Todo eso y muchísimo más que podríamos extraer está contenido en el tema de la justicia de Cristo. Fíjense cuán importante es profundizar en estos temas. Estudiar estos temas, chicos, nos humilla, pero nos humilla de la manera adecuada, no la humillación que daña, sino la humillación que nos posiciona en el lugar correcto. Nos sitúa a los pies de nuestro Creador. Hoy cantamos, no hay lugar más alto que estar a tus pies. No hay mejor lugar que poder estar a los pies de nuestro Creador. Y estos temas nos posicionan ahí. Muchas veces porque tenemos juventud, o porque quizá hay talentos, quizá tenemos dones, quizá la gente nos palmea la espalda y nuestro orgullo empieza a florecer. Y muchas veces sin palmada de espalda, hay gente que es orgullosa ya por hobby. Y estos temas te humillan. Claro, porque venimos viendo hace muchos sábados, y hace muchos sábados que le vengo diciendo a los jóvenes de Río que no merecemos nada. ¿Saben lo duro que es eso? Lo duro para nosotros desde nuestra perspectiva humana, darnos cuenta que no merecemos nada. Dios no nos da más de lo que merecemos. Simplemente nos da. Con el hecho de que nos des, ya es muchísimo.
porque nosotros no merecemos nada, sino solo la condenación. Pero bueno, se presentó Cristo, fuimos hechos justicia de Dios en Él. Volvemos entonces al contexto del versículo para poder cerrar. Cuando el apóstol Pablo quiso compartirle a la iglesia de Corinto las motivaciones que tenía para poder servir con mayor fervor, con mayor pasión a Cristo, ¿saben qué utilizó? Primero, la certeza de una resurrección futura, la seguridad de que estamos en su mano y nadie nos puede mover de ahí. Segundo, la seguridad de que algún día todo lo que hagamos con sus fuerzas, con sus herramientas, con sus capacidades, todo eso que hagamos va a ser premiado. Vamos a tener la posibilidad de presentarnos ante el Rey de Reyes con ofrendas. ¿Por qué? Porque nos van a ser entregadas como resultado del trabajo que hagamos acá. Y tercero, el amor de Cristo. El amor que hizo que el justo ocupara el lugar de los injustos. Que la segunda persona de la divinidad estuviera dispuesta a que la primera persona de la divinidad derramara toda la ira justa y santa necesaria para vos y para mí, para nuestra condenación sobre él. El que estuvo dispuesto a atravesar el mismo infierno de la ira de Dios por vos y por mí. Si esas tres cosas no te motivan a servirle, yo sigo el mismo pensamiento del apóstol Pablo, no hay absolutamente nada que te pueda mover. Dudo de que haya vida espiritual si esas tres cosas no te mueven y no te movilizan a hacer algo por devolverle. Cuando él dice el verso 14, el amor de Cristo nos constriñe, nos pone en estrecho, te mueve las entrañas, te ves movido a hacer algo por lo que has visto que se ha hecho por vos. Terminamos con una oración. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo en el cual hemos abierto tu palabra y compartido lo que tú nos has dejado. Que sea tu Santo Espíritu el que impacte en nuestros corazones, que si hay alguien en esta noche que está aquí, Señor, y no conoce todavía a Cristo como su Salvador, como su Señor, que tu Espíritu Santo obre en su corazón, haciendo uso de la palabra que ha sido compartida, para convencerlo de pecado, justicia, juicio, para que un pecador pase de muerte a vida, para que en los cielos haya festejo y para que nosotros podamos gozarnos contigo, Dios Santo, de que un pecador más se ha arrepentido. Y a nosotros los creyentes, Señor, no nos queda más que el desafío de vivir apasionados por Cristo, de vivir apasionados por aquel Cordero justo y sin mancha que se entregó, que aún en el cielo carga con las marcas del sacrificio. Sus manos aún tienen los huecos. Su costado aún está perforado. Aún se ve en su cuerpo vestigios de tu ira santa derramada sobre él. Dios Santo, es mucho lo que él hizo. Y es nada lo que hacemos. Sin embargo, eso poco que podemos ofrecer con tu poder, reposando en ti, Señor, queremos hacerlo. Nos vemos motivados. Que aceptemos todos este desafío y podamos avanzar. En el nombre de Cristo Jesús, amén.